Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a comenzar Hebreos capítulo 9 el día de hoy. Estoy haciendo algunas pruebas, así que si cometo algunos errores me van a perdonar, pero estoy aprendiendo a usar el tema de la pizarra en este apartado especial que tiene el Zoom. Así que vamos a estudiar el capítulo 9 el día de hoy, donde el escritor, eh, para muchos desconocido, para mí en realidad yo siempre he pensado que eh, Pablo debe ser el escritor de esta epístola, y el escritor continúa esta comparación, hablando ahora ya del santuario terrenal, del tabernáculo, eh, refiriéndose al tabernáculo que Dios le ordena a Moisés construir, donde él viene a morar con su presencia. Y en este capítulo el escritor comienza un periodo de comparación. Él está comparando este tabernáculo terrestre con el celestial, con Cristo mismo. Así que él comienza diciendo: ahora viene, aún en el primer pacto tenía ordenanzas para el culto, dice. Ahí está, tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. El primer pacto, obviamente, se refiere a la ley dada a Moisés, el pacto mosaico, y dice: porque había un tabernáculo preparado. Permítanme, como les digo, estoy aprendiendo a usar esto, así que vamos a ver cómo anda. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior. eh, este tabernáculo preparado en la parte anterior se está refiriendo a, y dice, en el cual estaban, perdón, ya vamos a aprender a usarla. Dice, un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes sagrados. Este se llama el lugar santo. ¿A qué se está refiriendo? Yo aquí les tengo algunas fotitos. eh, Vamos a ver si es que lo logro. Bueno, déjenme seleccionarlo aquí. Este es el tabernáculo. Todo esto que ustedes ven que está cerrado acá es en general lo que se llama el tabernáculo. Podríamos decir que el tabernáculo estaba dividido en tres partes. La primera parte es el patio. Ve que aquí hay como un pequeño cerco, y al entrar los israelitas, ve aquí hay un dibujo de los israelitas trayendo sus animalitos para ofrecer sacrificios por sus pecados. Acá están los levitas, los sacerdotes, que son los que ofician los sacrificios todos los días. Eh, y la primera parte de todo este tabernáculo, de todo esto que está acá, es el patio. Este patio es llamado el atrio anterior. Y la segunda parte de todo esto que es el tabernáculo es esta primera parte que está aquí. Ven que aquí ya está todo cerrado con cortina. La gente, el público en general, no podía entrar acá ya. Eso era, a ver si me logro acercar. Ya, a toda esta parte ya no podía entrar la gente, solamente podían entrar el sacerdote. Los sacerdotes entraban a esta carpa que está cerrada dentro de todo esto que se llama tabernáculo. Y dentro de esta carpa cerrada, este lugar cerrado estaba dividido en dos partes. La primera parte, entrando acá, era el lugar santo, y la última parte era el lugar santísimo, ¿ya? El otro detalle que es importante ver es que todas las tribus de Israel, como ustedes ven acá, las 12 tribus estaban, siempre se ganaban alrededor del tabernáculo, no por la gana, no a voluntad de cada uno, sino que cada tribu, como la de Dan, Neftalí, cada una tenía su propio orden, tenían sus propias banderas, tenían un orden y un lugar que les había sido asignado. Y al medio de todas las tribus, de las 12 tribus, siempre estaba el tabernáculo, simbolizando de que la presencia del Señor siempre está en medio de su pueblo. Cuando leemos los salmos, ¿no es cierto? Y muchas otras referencias, vemos que dicen esto: el Señor habita en medio de su pueblo, recordando que Dios vino a morar
en medio de su pueblo, acá habitando en la tercera parte del tabernáculo, en esta última parte que se llama el lugar santísimo. Así que tres lugares: el atrio donde estaba el altar y se ofrecían los sacrificios, el lavamano, la gente oficiando lo que llamamos el culto, el sacrificio, el perdón por los pecados, la alabanza, etcétera. Y acá en la segunda parte, ya de esto todo tapado con cortina, aún los colores de las cortinas, todo todo era una figura y tipo de la persona de Cristo. Los colores que simbolizaban la realeza, el color de la sangre de Cristo, que sería en el futuro derramada. Así que no olviden que todo esto que está acá, el tabernáculo y cada uno de sus elementos, están prefigurando y simbolizando, tipificando a, a un tabernáculo superior que un día iba a venir. Acá al ladito yo les tengo también este pequeño dibujo que lo saqué de Google, así que todos lo pueden buscar ahí, hay mucho, pero es básicamente lo mismo y como para ver que esta es la parte, esta es la parte techada, lo mismo que acá, y acá en el lugar santo, no ahí, en el lugar santo está el candelabro, el pan de la preposición o el pan de la presencia, como lo llaman los judíos, y el altar de oro eh, con incienso, donde un sacerdote entraba todos los días acá, ¿ves? A lo mismo que acabamos de ver aquí, a esta parte, el sacerdote entraba todos los días aquí para cambiar el pan, este pan que está acá, se cambiaba todos los días, ¿ya? El pan eh, de la preposición o el pan de la presencia. Lo otro que tenía que hacer el sacerdote es mantener siempre encendido el candelabro todos los días, no podía apagarse la llama porque simbolizaba la presencia infinita de Dios, la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, y además tenía que quemar incienso aromático acá en este altar de oro que simbolizan o simbolizaban las oraciones del pueblo de Israel que elevaban a Dios todos los días y que subían como olor fragante y grato delante de la presencia de Dios. En muchas referencias siempre se dice que el incienso está muy unido al lugar santísimo. Ve, acá había otra cortina y acá el sacerdote no podía pasar. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía traspasar este velo porque aquí en el lugar santísimo, este es el lugar santo, y acá en el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios. Y a pesar de que podemos decir que Dios habitaba en medio de su pueblo, también debemos recordar que el pueblo no tenía acceso libre a la presencia de Dios, ¿ya? Y que una sola vez al año este sumo sacerdote habiéndose preparado mucho, podía ingresar a este lugar santísimo donde, donde también se podía sentir el aroma del incienso. Así que este altar de oro del incienso y que se quemaba todos los días incienso a él, también llegaba a esta recámara, al lugar santísimo, simbolizando de que las oraciones del pueblo llegaban a la presencia de Dios. Cuando entendemos toda esta figura, mi hermano, podemos comprender de mejor manera lo que significa que el escritor nos haya dicho que ahora podemos eh, eh, entrar con libertad al trono de la gracia de Dios para hallar el oportuno socorro. Ya no hay velo, no hay velo. El pueblo, claro, el pueblo tenía la presencia de Dios en medio de ellos, pero no tenía acceso a la presencia de Dios. ¿M? No podía disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz, este velo se parte en dos. De tal manera que cuando Cristo muere, lo que está simbolizando
este acontecimiento tan extraño para el pueblo, es que ya no hay dificultad, ya no hay obstrucción para que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, puedan entrar libremente y disfrutar de manera plena de la presencia de Dios. ¿A través de qué? A través del sacrificio de Cristo que ha pagado y que nos ha limpiado con su sangre preciosa. Bueno, aquí yo creo que mayores comentarios no voy a hacer. Ustedes saben que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que es este que está acá, y adentro estaba la vara de Aarón, que simbolizaba o que nos señalaba el hecho de que em, ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote era constituido por deseo humano, sino que era constituido por la decisión de Dios. Dios escogía al sumo sacerdote y de tal manera que también señalaba el hecho de que el sumo sacerdote que tenía Israel en el antiguo pacto, aun siendo escogido por Dios, no poseía las características que Dios demandaba como para que la mediación que hacía entre el pueblo y él alcanzara para perdonar los pecados, porque el mismo sumo sacerdote era pecador y tenía que ofrecer también por sus pecados delante de Dios. Así que la vara que está acá adentro también es una señal de que aún debía venir un mayor sumo sacerdote que no iba a pagar por sus pecados, sino por los pecados de otro, ¿ya? Que es Cristo mismo. Y bueno, toda esta tapa de oro, porque esto es todo de oro, esta tapa de oro que hay arriba es lo que se llama el propiciatorio, que protegía todo esto, y hay dos querubines que con sus alas cubren todo el propiciatorio, como protegiendo, como como diciendo: nosotros estamos al servicio de Dios, nosotros somos los guardianes, los protectores, y con sus alas cubrían todo el propiciatorio. Ah, un breve recordatorio también de que esta figura fue cumplida plenamente en la persona de Cristo. Cristo es el tabernáculo perfecto, Cristo es el pan de vida, Cristo es el fuego purificador, Cristo es el sumo sacerdote. Y cuando Cristo resucitó, si ustedes recuerdan, y entran a ver al sepulcro, eh, María encuentra a dos ángeles sentados a los pies de a donde había estado Cristo, figura de la protección y también señal ciertísima de que el que había resucitado era Dios mismo, ¿ah? Y que ellos estaban al servicio del Señor. Bueno, volviendo a nuestro texto acá, tampoco estoy aprendiendo a usar esto, leo nuevamente para que podamos tener ahora una idea mejor, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados, el pan de la presencia. Este se llama el lugar santo, que lo vimos el primer lugar al atravesar la cortina. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de oro. Acá es necesario recordarle una vez más que dice que en el lugar santísimo tenía el altar de oro del incienso. Y ustedes, como les acabo de mostrar, se han dado cuenta de que el altar del incienso estaba aquí, pero no estaba acá en el lugar santísimo. Pero se le menciona como si estuviera acá porque estaba muy apegado al lugar santísimo, y porque cada día cuando el sacerdote quemaba incienso, el incienso no solamente inundaba este lugar, sino que se iba hacia este lugar, porque las oraciones de los justos llegaban a la presencia de Dios. Así que el escritor está haciendo referencia a eso cuando dice que en el lugar santísimo tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, que estaba cubierta de oro,
en el cual había una urna de oro que contenía el maná, eh, que también prefiguraba a Cristo, porque Él es el pan que descendió del cielo, eh, y la vara de Aarón, ah, apuntando al sumo sacerdocio perfecto y definitivo que vendría algún día. Am, Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra o que daban protección, que cuidaban y estaban al servicio de la presencia de Dios, al servicio de proteger y resguardar el pacto mismo. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, ah, dice el escritor. A ver, así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. ¿Recuerdan lo que acabo de mencionar? Todos los días los sacerdotes entraban a esta primera parte del tabernáculo, al atrio, obviamente primero porque hacían los sacrificios, y luego entraban todos los días a quemar incienso, a cambiar el pan de la presencia de Dios. Cristo dijo que Él era el pan de vida, pero en el segundo, es decir, al segundo se está refiriendo a esta parte, al lugar santísimo, cuando dice el segundo, eh, solo entra el sumo sacerdote una vez al año y dice, no sin llevar sangre, eh, porque sin remisión de sangre no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Esto es importante porque el sumo sacerdote eh, no solamente ofrecía sacrificio por sí mismo, sino que también por los pecados del pueblo. Con esto, dice el escritor, dice, queriendo el Espíritu Santo, dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo, ahí está, aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Y esto es súper interesante porque lo que está diciendo el escritor es que el camino libre para entrar a este lugar, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, no estaba disponible todavía. eh, el camino para poder entrar no había sido revelado. ¿Cuál es el camino que no había sido revelado? Es Cristo mismo, ¿ya? El misterio del cual Pablo habla en Efesios también y en muchos otros lugares, el misterio revelado es Cristo mismo. El misterio que había estado oculto es Cristo mismo. Y este camino y este misterio que no había sido revelado y que constituiría el camino final para llegar a la presencia directa de Dios, al lugar santísimo, no podía ser revelado hasta que todo este tabernáculo caducara y fuera reemplazado por un mayor tabernáculo. Ustedes recordarán cuando Cristo estuvo en la tierra y él miraba el templo y le dice a los fariseos que están allí que echen abajo el templo y él lo iba a construir, lo iba a reedificar en 3 días. Claro, todos se burlaron, pero los ojos de ellos estaban cegados porque Cristo estaba hablando de él mismo, porque todo lo que hay en el Antiguo Testamento eran figuras y tipos de Cristo. Cristo es el perfecto y superior tabernáculo, Cristo es el perfecto y superior templo, Cristo es el mejor sacrificio, Cristo es el mejor sacerdote, Cristo es el agua viva, Cristo es el mejor cordero, porque no es un cordero que cubra el pecado, Cristo quita el pecado del mundo. Así que todo apuntaba hacia la persona de Cristo. Pero para que todo esto estuviera disponible para el pueblo, primero, todo lo que correspondía al primer pacto
con sus elementos ceremoniales, con su figura, tenía que terminar, tenía que acabar. Eh, pero eso no iba a pasar hasta que Cristo viniera. Por eso que el escritor acá dice, en tanto que, ¿no? En tanto que el primer tabernáculo permanezca, que el primer tabernáculo, ¿cuál es el primer tabernáculo? El que Dios le ordena a Moisés construir, hasta que el primer tabernáculo cese. Por eso dice, en tanto que el primer tabernáculo permanezca en pie. Así que esta es la lucha que Pablo mantiene durante todo su ministerio con los judíos que querían que, aparte que predicando el evangelio, ellos querían que todo esto y todo lo que involucraba la adoración ceremonial, los mandamientos ceremoniales, permanecieran al mismo tiempo que se inauguraba el evangelio de Cristo. Entonces, no habían logrado entender esto. Querían tener el Evangelio de Cristo, pero no querían abandonar toda la figura, los tipos, el ceremonialismo del primer pacto. eh, eh, Querían dejarlo en pie, ¿no? Y no podía quedar en pie porque tenía que asumiendo el nuevo pacto, ya no eran necesarios ninguno de esos elementos. El escritor dice, esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. ¿Eh? El escritor, que para, para mí es Pablo, está nuevamente hablándole a toda estos predicadores judaizantes que que quieren que la iglesia permanezca en el Evangelio de Cristo, pero al mismo tiempo no quieren abandonar los sacrificios del Antiguo Testamento y ellos no logran entender que todos los elementos ceremoniales del Antiguo Testamento, eh, si bien es cierto, refrenaban la ira de Dios y cubrían sus pecados para no ser consumidos por la justicia y la santidad de Dios. Sin embargo, ninguno de esos sacrificios podía limpiar la conciencia, ¿no? Eh, Solamente Cristo con su sacrificio en la cruz eh, y su sangre derramada pudieron limpiar, no solamente cubrir el pecado delante de Dios, sino que quitar el pecado, limpiarnos totalmente, limpiar nuestra conciencia y hacernos libres del poder del pecado. Eh, por eso está diciendo, este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, hablándole a los judaizantes, que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, el culto del Antiguo Testamento bajo la ley mosaica, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Es decir, los profetas habían hablado de que iba a venir un tiempo en que todo sería nuevo y que todo lo antiguo iba a ser reformado, hecho de nuevo. Pero ellos cuando vino Cristo no lo vieron así, no estuvieron dispuestos en realidad a verlo así. Ok. Eh, Versículo 11. Pero, pero, cuando Cristo apareció como qué? Como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor, y resalta la superioridad de Cristo como sumo sacerdote respecto a los del Antiguo Testamento, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Ven, acá está diciendo que Cristo es el perfecto tabernáculo, lo dice más que claro, porque es un tabernáculo no hecho con mano, es decir, no de esta creación. Y este sumo sacerdote superior que es Cristo, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, y no como el sumo sacerdote del antiguo pacto que entraba
al lugar santísimo de una tienda hecha por hombre, sino que Cristo entró al modelo original. Recuerdan que lo vimos ayer, Cristo entró al tabernáculo en los cielos, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Qué maravilloso. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, y aquí esta palabra es importante, pero no la puedo ver ahora, pero les voy a dejar ahí las inquietudes. Ya, eh, a Nachito en Argentina, si está viendo este video, le va a servir esto, que lo estuvimos viendo. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada, esta palabra es muy importante, rociada, esparcida, aspercida, sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? La sangre de Cristo, miren la comparación que está haciendo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo rociada? Quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios. ¿Ah? Cristo fue un sacerdote y la virtud de Cristo es que Él es superior como sumo sacerdote por cuanto Él no actuó solamente como sumo sacerdote, sino que al mismo tiempo fue Él mismo la ofrenda que ofreció como sumo sacerdote. Por eso Él se ofreció y fue una ofrenda sin mancha a Dios. ¿Cuánto más dice la sangre de Cristo? Purificará nuestra conciencia. Y esto no lo podía hacer el sacrificio del Antiguo Testamento. Purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. ¿Ve? Cristo es el mejor y más excelente sumo sacerdote. Cristo es el mediador final, el mediador eterno que iba a venir, a un mediador superior a Moisés, que representa el antiguo pacto, la antigua ley dada por Dios a Israel, pero Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la liberación, para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados, esto es maravilloso, los que han sido llamados, no todos, los que han sido llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Todos los que han sido llamados van a recibir la promesa de la herencia eterna. Acá, ojo que nos dice, podría haber dicho, para que todos los que reciban el Evangelio, para los que acepten el Evangelio, para los que acepten a Jesús, no, dice, para que los que han sido llamados. Dios llama, esto es unilateral, el llamado irrevocable de Dios a la conciencia que está muerta, al alma que no ha sido regenerada, es un llamado irresistible por el Espíritu. Y todos los que han sido llamados van a reciban la promesa de la herencia eterna. La palabra promesa nos conecta inmediatamente, no con el antiguo pacto, sino que nos conecta con ¿quién? Con Abraham. Y me cuesta escribir ya. Ustedes saben, sí, con Abraham. Y si nos conecta con Abraham, nos conecta automáticamente con el pacto de gracia, ¿ya? Así que los que han sido llamados reciban la promesa que Dios le hizo a Abraham de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, un pacto, se refiere al pacto antiguo mosaico, necesario es que ocurra la muerte del testador, ¿ya? Pues un testamento es válido solo en caso de muerte. Y puesto que ha llegado el nuevo pacto, la consumación del nuevo pacto um, en Cristo, entonces el antiguo pacto debe morir, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Y este era el problema de los judaizantes, que no querían, bueno, ellos querían disfrutar de dos cosas, del nuevo pacto,
pero también del viejo pacto. Bueno, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Aún el primer pacto, el pacto mosaico, también fue inaugurado con sangre, si ustedes recordarán, a través de los sacrificios. Y él explica cómo, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, cuando leyó la ley dada por Dios, los 10 mandamientos, conforme a la ley, dice que tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció nuevamente, roció, esparció. ¿Y qué es lo que roció Moisés cuando inauguró el tabernáculo? Él roció el libro mismo primero y luego roció a todo el pueblo. ¿Qué significa esto? Este es un lenguaje de pacto, pacto aquí, ya, o pacto o berit, ¿no es cierto? Los que les gusta el hebreo, ya, berit, porque encontramos que en un pacto tienen que haber dos partes participantes. Cuando Moisés roció el libro mismo, está hablando de Dios, ¿ah? Quien es el que hace el pacto, y de la contraparte que es el pueblo de Israel. Por eso en el pacto mosaico hay dos partes que se convienen en este pacto. Primero Dios, que da leyes y que demanda obediencia a esas leyes, y el pueblo que se compromete a cumplirla. Y en el antiguo pacto, si el pueblo no cumplía, venían sobre ellos castigo y disciplina de Dios. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar ahora de todo lo que le pasó a Israel? Sin embargo, en el nuevo pacto es diferente porque en el nuevo pacto es un pacto unilateral, simbolizado, ¿no es cierto?, allí cuando Dios hace caer en un sueño profundo a Abraham antes de darle la señal del pacto, y Abraham se duerme, está cansado, y finalmente es solamente el Señor el que atraviesa por el animal muerto, o este humo que atraviesa, ¿no es cierto? Queriendo decir que es uno solo el que juramenta por sí mismo el pacto de gracia que le es dado a Abraham para él, para su descendencia y para los pueblos de toda la tierra. Ah, Así que, bueno, el escritor está hablando de este pacto de Moisés y de cómo él roció con la sangre y el agua mezclada el libro mismo y a todo el pueblo, ¿no? Simbolizando este pacto de los dos, diciendo, esta es la sangre del pacto, ¿ven? Esta es la sangre del pacto, este es un lenguaje pactual que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció, de nuevo, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio para santificar todo lo que iba a estar dentro del tabernáculo porque Dios demandaba santidad. Y bueno, él continúa diciendo, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, obviamente. Ay, bueno, y él termina hablando acerca de, de los sacrificios, ¿no? Él dice, por tanto, concluyendo, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, es decir, mm, recuerdan lo que hablamos ayer, que todo lo dado por Dios a Moisés no es, Moisés no construye un modelo original, sino que todo proviene de arriba, del verdadero tabernáculo en la presencia de Dios. Por eso dice, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, es decir, el sacrificio de Cristo, ya, en en el tabernáculo real, original. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, ¿ven? Una representación del verdadero. Entonces, acá tenemos inmediatamente la explicación. La Biblia se interpreta por sí misma. El tabernáculo hecho por los hombres
en el antiguo pacto era solo una representación del verdadero tabernáculo que estaba en el cielo. Entonces Cristo no entró en ese tabernáculo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios. Y esto es lo más importante, hermanos. Miren, ¿saben por quién se presenta Cristo en el verdadero tabernáculo en el cielo? Por nosotros, no por todo el mundo, sino por nosotros, por su pueblo, a los que habían sido llamados, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, que ni siquiera es de él, porque no tenía ni un valor, sino que como Cristo no ofrece su propia sangre. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, hermanos, en la consumación de los siglos, y esto tampoco tenemos tiempo de hablarlo, pero lo hablé bastante en el libro de Efesios. eh, la venida de Cristo, la consumación de toda la figura y los tipos del Antiguo Testamento ocurren con la venida de Cristo. En Cristo se consuman todas las cosas, la plenitud del tiempo. Se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Qué tremendo. Cristo mató la muerte a través de su sacrificio, mató el pecado, ¿ya? Y bueno, aquí habría que leer uno de los libros de John Owen. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, wow. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, de muchos, es decir, de su iglesia, aparecerá, acá otro tema importante, aparecerá por segunda vez o no va a aparecer por tercera vez. Para el dispensacionalismo que ha dividido la venida de Cristo en muchas partes, estos son versículos que dejan muy en claro de que aún ya en este tiempo del escritor, todos sabían que Cristo iba a aparecer por segunda vez y que cuando viniera iba a venir sin relación con el pecado. Y ¿para qué va a venir la segunda vez? Para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Es decir, cuando Él venga, va a venir a consumar su reino, a consumar plenamente el pacto de gracia, puesto que el pacto de gracia, su culminación final y perfecta ha de ser la venida del reino de Cristo cuando Él venga, porque el pecado va a ser totalmente destruido y nuestros cuerpos glorificados. Bien, mi hermano, podría seguir mucho más y disculpen que me haya tomado más tiempo del que yo había pensado, pero creo que es un hermoso capítulo y hemos hablado, pero muy poco en comparación con todo lo que podríamos hablar. Les invito a los que les gusta más la teología a que puedan quizás investigar un poco más acerca del énfasis que el escritor pone en la palabra roció, etcétera. Recuerden que todo lo del Antiguo Testamento era un tipo de Cristo mismo y de esta manera, cuando el pueblo era perdonado por sus pecados, era con la sangre que era untada, esparcida, rociada en el altar, sobre los cuernos del altar, y que todo esto son elementos que constituyentes de lo que nosotros después llamaremos la señal del nuevo pacto, que es el bautismo, a través del cual somos rociados, ah, eh, como señal, ahora con una sangre superior, que es la sangre de Cristo, mediante la cual somos limpios y nuestro pecado es quitado. ¿Ya? Es maravilloso pensar en esto y Pablo usa muchas figuras acerca de el rocío, el lavamiento con el agua,
simbolizado en el bautismo y que hace referencia a la salvación. Sangre y agua es el agua la que nos limpia, el agua de la palabra de Dios, pero Cristo dijo que Él era el agua viva. Así que bueno, todas son figuras y elementos que constituyen la obra redentora de Cristo. Bien, no quiero más hablar de eso porque es otro tema. Que el Señor me los bendiga y les invito a seguir meditando en la palabra de Dios y agradecer al Señor, mis hermanos. Se dan cuenta el privilegio que tenemos de entrar a la presencia de Dios con libertad. Ya no hay velo, ya no hay velo, no tenemos que estar haciendo sacrificios inútiles, sino que ahora tenemos un acceso libre a la presencia del Señor, al lugar santísimo, eh, y poder hablar con Él y gozar de su presencia para siempre. Que el Señor les bendiga.